Estamos para compartir un momento con el contador Rodolfo Fabián Menéndez, en su carácter de presidente del bloque de concejales de la oposición. Fabián, buenas tardes, gracias por atendernos y te adelanto, la idea era reunirnos, charlar como hemos hecho otras veces, ahí mano a mano. Bueno, las circunstancias por las que estamos atravesando no nos permiten y bueno, entonces recurrimos un poco a la tecnología, que no es lo mismo, pero vamos a reemplazar y vamos a superar este momento que estamos atravesando todos. La idea era conversar con vos y empezar un poco a charlar sobre la rendición del ejercicio 2020, que ya en pocos días más van a tener que empezar a hablarlo en el Consejo porque los tiempos transcurren y hay que respetarlo. Gracias por atendernos Bueno, y contame algo del presupuesto. bueno, el agradecido soy yo por segunda vez, estoy en el espacio de ustedes, así que tanto lío no debo haber hecho la primera vez, así que muy, muy agradecido. Sí, como bien vos decís, Pedro, estamos transitando un periodo de análisis de la rendición de cuentas del ejercicio 2020. Así a modo de sintéticamente de enunciar lo que a uno le parece como las dos ordenanzas fundamentales del transcurso de un ejercicio. Una es el tratamiento y aprobación de lo que es el presupuesto que se estima para el año venidero, que eso se hace en general durante los meses de noviembre y diciembre de cada año, el análisis y tratamiento y aprobación o no, para que tenga vigencia a partir del 1 de enero del próximo año. Esta segunda sesión o tratamiento de una ordenanza importante es la de rendición de cuentas, que no es ni más ni menos de confrontar lo que se había estimado presupuestariamente, incluso aprobado, y lo que se ejecutó. El presupuesto 2020, que tuvo una ejecución presupuestaria desde el 1 de enero al 31 de diciembre del 2020, se trató y aprobó sobre fines del 2019. Y ahora, en el año 2021, estamos analizando las cuentas. ¿Qué analizamos? Bueno, básicamente hay dos aspectos. Un aspecto es si quien lo ejecutó, que es el intendente como cabeza del departamento ejecutivo, en la ejecución presupuestaria cumplió con las metas que había pautado en el presupuesto oportunamente aprobado. Y una cuestión, otra cuestión es la legalidad, ¿no?, de los actos de gobierno en la ejecución presupuestaria. Son básicamente las dos cuestiones que se analizan. La documentación fue elevada en tiempo y forma esta vez, la recibimos el 31 de marzo, y tenemos durante todo el mes de abril y mayo para analizarla los 12 concejales y contrastar estas situaciones que planteé como dos ejes centrales de análisis. Y en eso estamos, Pedro. Bueno, un poco para traducirlo lo que vos me estás diciendo, que es perfectamente entendible, pero bueno, el presupuesto es lo que se presupone. Dice, miren, nosotros, dice el departamento ejecutivo, el intendente, la gente que maneja fundamentalmente el departamento de Hacienda, dice, nosotros nos proponemos en el año venidero hacer esto, esto y esto. La rendición de cuentas viene a ser
venir a decir, dice, lo que planeábamos hacer, pudimos hacer esto, logramos objetivos, nos faltó algo, y se da en el ejercicio 2020 que fue un año atípico. Lo que se aprobó a fines del 2019, bueno, después la transversabilidad de la pandemia hizo que hubiera que hacer otro tipo de administración y habrán quedado cosas sin hacer, hubo emergencias y fundamentalmente hubo que también a aquella cifra original agregarle los aportes que vinieron desde la provincia, desde la nación, para poder administrar la crisis, porque era un año atípico, me parece que yo creo que a pesar de tu larga experiencia, nunca te tocó estar en un año así, ¿no? No, es cierto, por eso en este año se incorpora un nuevo condimento, a mi modesto entender, que, que es si esas cuestiones que no se lograron hacer, que se traduce en la utilización de los fondos para hacer otras cuestiones, esas otras cuestiones tienen exclusiva de destino en forma directa al tema pandémico. Me refiero a salud u otras partidas que se pudieron haber utilizado. Por eso es un año, como bien vos marcás, atípico, y se incorporan nuevos elementos. Bueno, está bien, muchas de las metas propuestas y aprobadas por mayoría para el 2020 no se pudieron cumplir por la pandemia. Perfecto. Bueno, los fondos fueron destinados exclusivamente para tratar de amenguar los efectos de la pandemia o no. Y bueno, en ese camino estamos, Pedro. Por eso no todos los años son iguales y por eso vos, que desde hace muchos años concurrís a todas y cada una de las sesiones, esto que decían en la parte introductoria lo has escuchado de todos los actores políticos, concejales e integrantes del Departamento Ejecutivo, como que son las dos principales ordenanzas, pero yo sostengo que, si bien es cierto, no se le debe dar la importancia por el monto numérico, sino por el contenido de las mismas. ¿A qué me quiero referir con esto? Concretamente, en el año 2020, el presupuesto rondaba los 840 millones de pesos aproximadamente. El cálculo de ingreso y el destino de esos ingresos, concretamente en partidas de gasto o inversión. Bueno, yo te acabo de mandar dos planillas que son el resumen de la ejecución presupuestaria. Una es situación económica financiera en lo que respecta a ingresos y otro al estado de las cuentas, qué dinero quedó al cierre del ejercicio. Bueno, vemos que la ejecución presupuestaria en términos generales respetó lo que se había estimado. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que los recursos que se habían estimado originalmente para el 2020 llegaron todos y fueron percibidos casi todos. De hecho, no hay un déficit importante de los ingresos. O sea, la pandemia en ese sentido no afectó. Y en la parte de gasto es el tema crucial de análisis, que está en forma resumida, bien expresado en estos cuadros. De todas maneras, y fue tema de planteo en la última sesión extraordinaria, porque insistiendo en el tema y haciendo hincapié de las dos ordenanzas importantes, la del presupuesto y la de la ejecución presupuestaria, pero en el medio hay un montón de ordenanzas y de actos políticos que
pueden implicar o implican muchas de ellas erogaciones. No, perdón, también, y hay otra cosa que es importante, que nosotros la sabemos, pero no trasciende. Hay por ahí alguna ordenanza declarando un estado de emergencia económica. Eso significa que se puede caminar por el bordecito de lo que es legal, y ese es otro de los temas que hay que analizar también. Si la emergencia se trató como una emergencia o fue un atajo para poder destinar los fondos, no digo en forma ilegal, pero sí soslayando lo que se haría en otras circunstancias. Sí, los controles en esta comunidad son permanentes y uno parte de la base que, que la honorabilidad de quienes ejecutan los gastos debe ser y es incuestionable. Por eso la mayoría de los cuestionamientos tienen un fondo político, y ahí es donde aparecen muchas veces las diferencias de miradas del destino de los fondos del erario público. Cuando yo te decía que hoy aparece para este análisis de cuenta un nuevo factor, está muy relacionado con lo que vos bien marcás, que es la emergencia financiera y económica basada en la pandemia. Que los destinos de esos fondos puedan ser desviados legalmente, y de hecho en una primera etapa salió aprobado por unanimidad, para cuestiones de salud. Nosotros al andar vimos gastos como la incorporación de personal, a nuestro modesto entender, seguramente explicar por qué se hizo, pero en una suma, en cantidad me refiero, y en montos que rondaba el 8 al 10% de la planta actual de personal. Uno lo entiende que si todo ese personal hubiese estado destinado al área de salud, podría justificarse un poquito más que si no está destinado al área de salud. Lo mismo con bonificaciones o viáticos u horas extras, ¿no? Así que bueno, como se dice en la jerga callejera, va a haber mucha tela para cortar. Nos queda hasta el 31 de mayo para poder discutir las miradas políticas de hoy, de un hecho consumado, porque son cuestiones ya ejecutadas, y haciendo, porque en lo personal, y habiendo pasado mucho tiempo mirando presupuestos, en algún momento tuve la oportunidad de hacer un comparativo de los últimos 10 años, donde veíamos que la estructura presupuestaria se mantenía similar. Y la verdad que personalmente opino, y así lo hablo con distintos actores políticos, algunos compañeros de banca, compañeros de trabajo, compañeros de equipo y otros incluso oficialistas, que deberíamos empezar a discutir, y en eso uno trabaja permanentemente, el perfil de sociedad que queremos para generar la Madrid. Esto de la pandemia, aparte de generarnos muchas cosas negativas, nos ha dado como resultado, que ninguno de nosotros lo planificó ni lo planeó, que muchas jóvenes y jóvenes de General La Madrid, capacitados, profesionales, han vuelto a nuestro pueblo. Y han vuelto para quedarse muchos de ellos. Entonces, esto genera un nuevo paradigma y una necesidad imperiosa de la clase política de pensar presupuestariamente las acciones a seguir para ver qué la Madrid queremos. Yo en la última sesión, Pedro, que
que vos estabas presente y bueno, por suerte fue televisada, que es una de las cuestiones que es importante hacer pública estas cuestiones que nos atañen a todos, planteaba en una postura que tuvo desde el día 1 nuestro bloque de aprobar por unanimidad todo lo relativo al cannabis medicinal, porque entendemos que es una manera de, y se está trabajando mucho en todo el país para avanzar en eso, pero lógicamente, y parado desde un lugar estratégico, sería muy interesante, y es una exigencia en un punto que traté de exponer en la última sesión, que aprobamos ese convenio con el vivero riojano, tener una noción clara o información clara de los movimientos económicos y el destino presupuestario que se le debería dar proyectado en el tiempo a la consecución de ese objetivo. Yo decía que la provincia está trabajando en el mismo tema, la provincia de Buenos Aires, hay un proyecto de ley que se está tratando, discutiendo. Entonces muchas veces confronta la función de nuestro municipio, o de un municipio como el nuestro, con objetivos tan amplios y yo sostengo la necesidad de cuantificarlo, como para que podamos dilucidar si seguimos en el mismo proyecto, si seguimos, porque toda decisión que tomemos, que es una decisión política, implica repercusión presupuestaria inmediatamente. Y lo que se hace en un sentido, yo ponía el ejemplo como el presupuesto familiar de uno, si pinta la casa no se puede ir de vacaciones. Entonces, es fundamental para proyectar el presupuesto de los próximos años y la estructura presupuestaria municipal, conocer con claridad hacia dónde vamos y cuánto nos cuesta embarcarnos en ese proyecto. Por eso la importancia de discutir estos temas. Está bien, yo tengo entendido que la ley provincial tiende a marcar pautas y ser un poco contralor, porque así como nosotros somos el primer municipio del país que puede cultivar cannabis, con el tiempo y con poco tiempo, van a ser muchos las provincias y los municipios que van a estar en eso. Creo que la provincia de Buenos Aires se está anticipando eso. De hecho, hay dos proyectos, uno del gobernador y uno del doctor Balbín, que es desde la oposición, presenta un proyecto que, si bien no es el mismo, tiene puntos en común. Yo creo que como los productos que se comercialicen. Bueno, el proyecto del gobernador dice que tienen que comercializarse a través de farmacias que estén habilitadas, quienes cultiven con fines terapéuticos tienen que estar registrados. Ese marco legal, ese encuadre es lo que va a tener la provincia. Lo nuestro va a ser producir, alcanzarle materia prima a los organismos, al INTA, a las universidades, toda la gente que está involucrada, pero lógicamente sí, tenés razón que eso va a demandar fondos que a lo mejor en este presupuesto no están previstos y que a partir del próximo van a ser dentro de los gastos habituales que hay que prever. Además No, de claro, saber cuál va a ser la estructura de funcionamiento que va a tener, cuánta gente va a haber en seguridad, quién la va a pagar, cuánta gente va a haber en los laboratorios, cuánta gente va a estar sembrando y cosechando el cannabis. claro. Por eso yo planteaba lo de publicitar, pero no en forma de
marketing, sino con información concisa y concreta, es fundamental para poder tomar decisiones. Si hoy esta información que adjunté recién en dos cuadritos muy simples, la comunidad toda la hubiese recibido el 31 de marzo cuando la tuvimos los 12 concejales, haciendo publicidad de la misma, hoy el 98% de los ciudadanos no le hubiese dado bolilla. Pero por ahí hay un 2% que se habría acercado a preguntarnos a un bloque o a otro, che, ¿qué pasó con esto? ¿Qué pasó con aquello? Y lo mismo el proyecto, que es un proyecto ambicioso, interesante, donde, reitero, nuestro bloque incondicionalmente lo ha aprobado, ha apoyado desde el primer día, pero hoy, sinceramente, nos encontramos en un estado del proyecto que no se tiene una información económica de lo que va a representar tanto en ingresos para nuestro municipio y en egresos. Entonces sería muy sano poder tenerlo. Uno se imagina que seguramente el intendente lo tiene en su escritorio y sus asesores. Bueno, llevarlo a la comunidad, llevarlo a nosotros para continuar con el proyecto. Hoy pasaba por la construcción del invernáculo, se ha terminado, ha quedado muy bien, pero bueno, el costo del invernáculo como primera etapa de ejecución ya lo sabemos porque lo tratamos en el Consejo Deliberante y también lo aprobamos por unanimidad. Fue un destino para este presupuesto de unos 5 millones de pesos. Bueno, llevar adelante el proyecto, y hablo porque se habló de políticas públicas y como que el proyecto Cannabis debe pasar, continuar, siga estando al frente el intendente que siga estando. Para poder permitir eso hay que proyectar. Yo sueño, porque también pasé hoy mismo por las instalaciones del frigorífico, sobre todo porque había estado en un Zoom con funcionarios de la PRIDE y el Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia, y bueno, obtuvieron una financiación para la construcción de una sala de faena por 50 millones de pesos. Entonces, yo sueño, insisto con ese tema, de poder reavivar el frigorífico también, o buscar la posibilidad de producir también otras cosas. Entonces, tener la información concisa, clara, del tema de cannabis, uno ve que muchas veces hasta funcionarios muy cercanos al intendente desconocen en qué en qué estamos transitando. Yo creo que el tema de comunicación es fundamental, el tema de certeza económica, porque atrás de cualquier movimiento de este tipo, de cualquier proyecto, sea un frigorífico o sea el proyecto cannabis, tiene que haber una proyección de ingresos y de gastos. Y permitime hacer una acotación con respecto a ese proyecto de Balbín y el proyecto del gobernador. La ley es la que regula y la reglamentación que se aprobó hace muy poco, lo de la venta y el cultivo, es la ley. Yo lo que hablo es que se está trabajando desde la provincia en generar el estudio científico y tecnológico de la producción de cannabis medicinal para distribuir en hospitales públicos y en farmacias en todo el país. Entonces, nosotros vemos ese proyecto. Si no conocemos con certeza cuál es nuestro proyecto, bueno, nos genera la duda y la falta de certeza que debemos tener, porque los números, yo insistía, son finitos. Mirá, Pedro, siempre hablamos del presupuesto y hablamos que hay un 70% de destino a la masa salarial. En la ejecución presupuestaria, el 64,53% de lo que se gastó en personal.
en funcionamiento, que es bienes y servicios, el 25% más o menos. O sea, lo que es combustible, lo que es luz, lo que es gas. Bueno, acción social directa, vamos a decir, o indirecta, pero así el aporte a los más necesitados, un 6,5%. O sea, sumando esos tres rubros, el básico mínimo para funcionar, que el 2020 fue muy particular porque estuvimos mucho metidos adentro y el funcionamiento fue mínimo, lleva el 25%. El otro 65% del total de los gastos se lo lleva el personal. Entonces, poder implementar cualquier tipo de proyecto de esa magnitud requiere o una fuente de financiamiento externa o una reducción de gastos muy importante. Entonces, es sano y es fortalecedor conocer ese dato. Apuntaba básicamente a eso, Pedro. Bueno, yo te agradezco y comparto muchas cosas. La información es fundamental en todo. En este momento que disponemos de todo tipo de medios para llegar a la gente, porque hay un choque en una esquina y en la otra punta del pueblo, en el celular están viendo cómo llega la ambulancia para llevarse al accidentado. Los medios están. Lo que pasa es que hay que utilizarlo. Y no tampoco en los números finos que se necesite consultarle al contador para venir. No, en lo simple. Se dice, la gente paga la tasa vial, los gauchos pagan la tasa vial. ¿Quién paga alumbrado de arriba y limpieza? Tenemos déficit, hay que ponerle plata encima. La gente que protesta porque no le barren la calle. Esa es gente que paga y que reclama con razón, o es gente que no paga y viene a pedir que le den algo que tendría que costearlo él y no lo hace. Ese tipo de cosas que tiene que estar en el concepto general de la gente, parte de ese cuadrito que decís vos y que en algún momento se debió hacer. Está bien, no se hizo. Bueno, esperemos que de acá en adelante se siga haciendo y que cuando progrese el proyecto Cannabis te contesten el planteo que vos hiciste, que no va a ser para el contador Menéndez, va a ser para todos los habitantes de General La Madrid. Claro, yo por eso, que no queden dudas, acá no estamos hablando de la honorabilidad No, 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 no. de las personas. Estamos hablando que todas las herramientas informativas relacionadas con... Es medio una costumbre, ¿viste? Esto no es nuevo. Lo que sí, claramente, atenta con la transparencia. Y decir no es transparente, no es decir no es honorable o no cumple la función honestamente. No ser transparente es no hacer participar ni a los concejales ni a la comunidad toda de lo que está pasando. Mirá, Pedro, uno tiene permanentes charlas con el Consejo Deliberante con propios concejales oficialistas y ellos no cuentan con información. A veces tenemos primero información nosotros que ellos. Tampoco seguramente esto es nuevo. Lo que digo, que parte de la construcción de una sociedad es tener la información. Sí, sí, el carácter republicano del gobierno. Eso es clave. el aspecto republicano es eso, hacer y decir lo que se está haciendo para que la gente tenga un concepto de lo que se hace. Yo comparto con vos, yo no dudo de la honorabilidad de nadie, simplemente que si yo no me entero, si mi vecino paga las tasas o no paga, eso ya es una duda que tengo o una inquietud que no me cumplimentaron. Claro, yo probablemente, porque viste cómo somos los pueblerinos acá, aparece una obra nueva, una cuestión nueva y todos vamos a salir a dar una vueltita a pasar a ver de qué se trata. Mirá, vos que andás en el periodismo y mucho en la calle
viendo estas cuestiones, va a haber muchos que van a pasar ahí a la salida de la ruta y van a ver el invernáculo y todos van a saber que ese invernáculo va a tener destino al proyecto de cannabis. Ahora, si vos a toda la gente que se te ocurra, desde políticos incluso, salvo no el intendente y algunos muy cercanos, pero de los que yo reniego en una manera de renegar, ¿no? De los 67 empleados políticos o personal político que integran la planta de personal, a los empleados municipales, a los ciudadanos comunes, a los 12 concejales, agarranos y preguntanos, che, concretamente, ¿qué van a hacer adentro del invernáculo? ¿Y cuánto va a salir? ¿Y qué beneficio nos va a dar? Bueno, ninguno te va a poder dar la respuesta. Creo yo no tengo respuesta a esa pregunta si me la hiciera. Por eso se la transmito al departamento ejecutivo y lejos de que alguno se pueda llegar a enojar, va a fortalecer, Pedro, el proyecto. Porque si es un proyecto, desde el punto de vista subjetivo, no tiene ningún tipo de cuestionamiento. Desde el punto de vista objetivo y viable, en números, probablemente tampoco, pero sabiéndolo, va a fortalecerlo el proyecto, Pedro. Sí. Eso pasa con cualquier área municipal. Justo tocamos el tema porque es un tema que se trató en la última sesión, pero tiene mucho que ver con los presupuestos, rendición de cuentas, tiene mucho que ver, es como la política de personal. ¿Cuál es la política de personal? ¿Hay una política de personal? Si en el medio de una pandemia, en el medio de una emergencia, hay una incorporación de 60 y pico de personas, bueno, pareciera que no la hay, pero por ahí te la explican y sí la hay. El tema es dar publicidad a este tipo de cuestiones. Informar. Informar es clave y ese es el camino. Y en esa ayuda de informar porque la gente informada de todas estas cuestiones la moviliza a participar, Pedro. Si lo que le está pasando a la política, y vos lo podés hablar con las 2 o 3 fuerzas que puede haber, la gente es reacia a participar. Y uno se ha preguntado por qué no participa. Porque muchas veces la mayoría de la gente no sabe a dónde se mete ni a qué se mete. Entonces, muchos de nosotros hablamos porque pareciera que el aire es gratis, como decía Arta Aristegui cuando éramos alumnos. Pero bueno, como vos ponías el ejemplo de cuánta gente reniega de que las calles, que la barredora, que no barre, que no pasa el barrendero. Che, ¿cuánto hace que no pagas la tasa vos? Por ejemplo. Con los caminos no pasa porque vos sabés, Pedro, que la cobrabilidad es muy alta, pero pasa con muchas cuestiones, y hay un déficit, y yo creo que estoy convencido que no es nuevo el déficit, es de mucho tiempo. El tema es que hoy hay muchas más herramientas para informar. Todos hemos aprendido a comprarnos de maneras que cuando vos eras más jovencito y yo éramos más jovencitos ni existían. Bueno, aprovechemos las herramientas. Yo te agradezco, Fabián, estos minutos que te hemos robado y vos por lo visto me contás las veces que te invitamos, me dijiste que esta era la segunda. Espero que haya una tercera, una cuarta, una quinta y que nos encontremos, no digo todas las semanas, pero con cierta frecuencia para tratar estos temas que en última instancia no tienen color político, no tienen intencionalidad, que no sea nada más que,
no lo político partidario, sino que tiene un carácter político que es el darle elementos a la gente para que pueda juzgar los actos políticos. Esto no es partidario, es sí político. Yo te agradezco que lo hayas entendido y que lo hayamos planteado desde ese punto de vista. Sí, bueno, estoy muy agradecido, como siempre, Pedro, de participar y, y vos sabés que cuando yo hablo de la honorabilidad de la gente, a mí no me cabe ninguna duda que tanto el intendente actual, Martín Randazzo, como Juan Carlos Pellita, el intendente anterior, que fue con los que más contactos he venido teniendo como político, vamos a decir, todos dejan las hilachas para el bien de nuestro pueblo. Pero bueno, es fundamental la información, es fundamental que todos podamos participar. Y programas como estos, donde uno se siente respetado y probablemente no vamos a coincidir en muchas cosas, o sí, pero estoy seguro que hay posibilidades de ponernos de acuerdo, pero con información, con respeto, y es clave eso, Pedro, es clave. Bueno, espero que sigamos encontrándonos, que es un tema que no se agota ni con el presupuesto, ni con la rendición de cuentas, ni con el cannabis. Es una política de buenos vecinos que tenemos que tener. Gracias, Fabián, por habernos acompañado. Bueno, gracias a vos y bien? a tu equipo. Bien, al principio medio incómodo porque no le encontraba la vuelta al teléfono, pero bueno, nos ayudó ahí. Tecnología, eso se soluciona. Sí, bueno, fantástico, muy amable vos, Pedro, y tu equipo. Un abrazo.